llegó con el número 9, con el nombre más caro de la historia del fútbol, con portadas en 40 países, con el peso de ser el sucesor de Cristiano Ronaldo, y el Bernabéu lo recibió de pie. Pero había alguien en ese vestuario que llevaba 6 años construyendo su trono. Alguien que había sobrevivido a los insultos racistas, a las críticas, a las temporadas de dudas. Alguien que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro. Alguien que ya era el alma del Real Madrid antes de que Mbappé pisara Madrid. Y cuando los dos se miraron por primera vez en el entrenamiento, algo cambió. No hubo pelea, no hubo declaraciones, ni hubo comunicado oficial. Hubo algo mucho más peligroso: silencio. Porque la guerra más grande del vestuario blanco no se pelea con palabras, se pelea con goles, con penaltis, con portadas, con quien levanta el brazo cuando el Madrid necesita un héroe. Y hoy vamos a contar esa guerra, con datos, sin filtros, y con una pregunta al final que va a dividir los comentarios de este video en dos bandos. El Real Madrid no ficha jugadores, ficha símbolos. Zidane fue un símbolo, Ronaldo fue un símbolo, Cristiano fue un símbolo. Y cuando Florentino Pérez anunció la llegada de Kylian Mbappé en el verano del 2024, el mundo del fútbol entendió que el Madrid volvía a hacer lo que mejor sabe hacer: apostar por el futuro más caro del planeta. Pero hay algo que los comunicados de prensa no cuentan. Cuando llegas al Real Madrid siendo el jugador más mediático del mundo, no entras en un equipo vacío, entras en un ecosistema con jerarquías invisibles, con liderazgos construidos durante años, con jugadores que ya saben quiénes son y qué lugar ocupan. Y Vinicius Jr. llevaba 6 años construyendo ese lugar, 6 años de humillaciones en los primeros meses, 6 años de críticas de la prensa española, 6 años de insultos racistas en estadios de toda Europa, 6 años de noches que el Bernabéu le silbaba y él respondía con un gol, 6 años hasta convertirse en el jugador más desequilibrante del mundo. Y entonces llegó Mbappé. Y aquí viene lo que nadie en los medios quiere decir en voz alta: el Madrid no fichó a Mbappé para acompañar a Vinicius, lo fichó para ser la nueva cara del proyecto, y eso tiene consecuencias. ¿Cómo conviven dos egos de ese tamaño en el mismo vestuario? ¿Quién cede? ¿Quién manda? ¿Y qué pasa cuando los resultados del equipo empiezan a sufrir mientras los dos se miran de reojo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy, cronológicamente, con todos los datos, porque esta no es solo una historia de rivalidad, es una historia sobre qué significa ser el líder del club más grande del mundo. Temporada 2023-2024, la última antes del diluvio. Vinicius Jr. estaba en el mejor momento de su carrera: 24 goles en todas las competiciones, figura clave en la conquista de la Champions League número 15. El Bernabéu cantaba su nombre, la prensa lo coronaba, y en octubre del 2024 todo el mundo daba por hecho que el Balón de Oro era suyo. El Real Madrid lo creía tanto que Florentino Pérez tomó una decisión sin precedentes: boicotear la gala de París. Ningún jugador, ningún directivo, el club más grande del mundo ausente en la noche más importante del fútbol individual. Eso no es un gesto menor, eso es una declaración de guerra institucional. Y entonces Rodri ganó el Balón de Oro. El Madrid había abandonado París antes de que se leyera el nombre del jugador. Vinicius se quedó sin el premio que sentía que merecía. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad emocional para el brasileño, el club ya tenía firmado al hombre que iba a cambiar todo el equilibrio de poder dentro del vestuario. Mbappé llegó en julio del 2024, libre, sin coste de traspaso, pero con el contrato salarial más alto de la historia del club, con el número 9, con el peso de una generación entera sobre sus hombros. Y Vinicius, que había sido el rey sin corona del Balón de Oro, ahora tenía que compartir el trono con alguien que llegaba con más focos, más marketing y más expectativas que nadie en la historia reciente del fútbol. Pero espera, porque lo que acabas de ver es solo la versión oficial, la versión que aparece en Wikipedia. Lo que pasó realmente dentro del vestuario esa noche, eso es lo que nadie te ha contado todavía, y lo vamos a contar ahora. Temporada 2024-2025, el primer año juntos. Sobre el papel, era la delantera más letal del planeta: Mbappé, Vinicius, Bellingham. 3 jugadores dentro del top 5 del mundo. 3 egos, 3 líderes y un solo balón. Los primeros meses fueron de adaptación. Mbappé marcaba, Vinicius también. El Madrid ganaba y todos parecían funcionar. Pero había una grieta invisible que los datos empezaban a mostrar. El sistema de Ancelotti requería que uno de los dos se diera protagonismo, que uno de los dos corriera más sin balón, que uno de los dos aceptara ser el segundo nombre en el cartel.
y ninguno de los dos estaba dispuesto a hacerlo. La primera señal pública llegó con los penaltis. Ancelotti había esclarecido un orden: Mbappé primero, Vinicius segundo, pero en el derbi del Metropolitano en Champions League, Vinicius tomó el balón, lo puso en el punto de penalti y lo falló. Ancelotti cambió el orden de nuevo. Mbappé volvió a ser primero. Los medios lo convirtieron en titular. Los aficionados lo debatieron durante semanas y en el vestuario, según filtraciones de varios medios europeos, la tensión era palpable. Quédate hasta el final porque hay un momento en este video, un momento específico, que va a cambiar completamente la forma en que ves al Real Madrid. No es un gol, no es un título, es algo mucho más incómodo que eso. Champions League 2024-2025, el nuevo formato, la gran oportunidad. Con el nuevo formato de fase de Liga de la Champions, el Madrid tenía 8 partidos para demostrar que seguía siendo el rey de Europa. 8 partidos con Mbappé y Vinicius juntos, 8 partidos para silenciar las dudas. Terminaron 11º en la fase de Liga, clasificados para los playoffs como cabeza de serie, y sobrevivieron y avanzaron, y llegaron a cuartos de final. Y ahí apareció el Arsenal. El Real Madrid cayó en cuartos de final de la Champions 2024-2025, global de 5-1, 3 goles en Londres, 2 más en el Bernabéu. Por primera vez desde 2003-2004, más de 20 años, el club más laureado en la historia de la competición no llegaba a semifinales. Fue el golpe más duro en años, no solo deportivo, identitario, porque no fue una derrota ante el Bayern, no fue una derrota ante el City, fue el Arsenal, un club que nunca en su historia había ganado una Champions League, que llegó a cuartos sin que nadie lo esperara como favorito y que eliminó al Madrid con una frialdad que dejó al Bernabéu en silencio. Y en ese momento de crisis colectiva, la pregunta que nadie quería hacer en voz alta empezó a flotar en todos los vestuarios, todas las tertulias y todos los grupos de WhatsApp de aficionados madridistas. ¿Puede Mbappé y Vinicius coexistir en el mismo equipo sin destruirse mutuamente? Hasta aquí todo parece una historia de triunfos inevitables. Parece fácil, parece predestinado, pero hay algo que los documentales oficiales no muestran. Hay un momento en el que el Madrid tocó fondo de verdad, y lo que hizo después, eso es lo que separa a los grandes de los legendarios. Pero incluso los imperios conocen el invierno. 9 de julio del 2025, MetLife Stadium, Nueva Jersey, el Mundial de Clubes, el escenario más grande del fútbol de clubes en décadas. El Madrid llegó como uno de los favoritos, con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham, con la plantilla más cara del planeta, y en semifinales el PSG, el ex equipo de Mbappé, los goleó 4-0. 4 goles, sin respuesta, sin reacción, y sin que el Madrid que Europa conoce y teme. Vinicius caminó hacia el túnel de vestuario con la mirada perdida. Mbappé, que había dejado París para ganar todo con el Madrid, acababa de ser eliminado por París, la ironía más cruel del fútbol moderno, y el estadio en silencio. No el silencio de la concentración, el silencio del shock. Europa creyó que había encontrado la grieta definitiva. Los medios ya escribían el epitafio. Los rivales ya brindaban, y la pregunta era la misma en todos los idiomas. ¿Puede el Madrid de Mbappé y Vinicius ganar algo grande juntos alguna vez? Lo que nadie sabía es que esa caída no era el final, solo era el combustible. Temporada 2025-2026. El Madrid decide quién manda. Ancelotti ajustó el sistema. La directiva habló con ambos y algo cambió. Mbappé explotó. 42 goles en 42 partidos oficiales en la temporada. Más de un gol por partido. 25 en Liga. Números que no se veían en el Bernabéu desde las mejores temporadas de Karim Benzema. El francés que también llegó cuestionado. El francés que también acabó siendo la leyenda. Y ahora otro francés escribiendo su propio capítulo en el estadio más exigente del mundo. Pero Vinicius no desapareció, no cedió y no bajó la cabeza. 16 goles en la Liga, 5 en Champions y 22 en total. Algo en los números que no capturan. La capacidad de cambiar un partido en un segundo y de hacer lo que Mbappé con toda su velocidad y su instinto goleador no puede hacer. Desestabilizar una defensa entera con un regate. Y aquí está el dato que más incomoda a los que quieren elegir un bando. En la temporada 2025-2026, el Madrid es el equipo más goleador de la liga, y los dos son responsables de eso. Los dos, al mismo tiempo, en el mismo equipo. Mbappé marca, Vinicius desequilibra. Mbappé es el gol, Vinicius es el caos. Y el Madrid, cuando los dos funcionan juntos, es literalmente imposible de defender. El problema es que cuando los dos funcionan juntos no siempre es la norma. A veces es la excepción. Y aquí viene el salseo que los rivales de Europa no quieren del todo. El PSG construyó durante años un proyecto para tener a Mbappé como una estrella absoluta.
lo perdió libre, sin un euro de traspaso, y ahora ese mismo Mbappé, en el Madrid, comparte protagonismo con alguien que no le cede ni un centímetro. El fútbol tiene un sentido del humor muy particular. Y ahora, con todos los datos sobre la mesa, toca decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a escribir. La guerra silenciosa entre Vinicius y Mbappé no es un problema del Real Madrid, es el secreto del Real Madrid. Porque cuando dos jugadores de ese nivel compiten por ser el mejor dentro del mismo equipo, el equipo gana siempre. La historia del fútbol lo demuestra una y otra vez. Mbappé lleva 42 goles en 44 partidos en la temporada 2025-2026, el mejor registro de su carrera en el club. Vinicius lleva 22 goles y sigue siendo el jugador más desequilibrante de la liga en situaciones de 1 contra 1. El Madrid es el equipo más goleador de la competición, con los dos juntos a pesar de todo. Y aquí viene la parte que más va a molestar a los que querían ver una ruptura. Florentino Pérez no tiene intención de vender a ninguno de los dos. La directiva los considera los dos pilares del proyecto, y Arbeloa o quien sea el entrenador tiene que encontrar la manera de que los dos soles brillen en el mismo sistema sin quemarse mutuamente. Hay clubes que pagan 200 millones por un delantero y rezan para que funcione. El Madrid tiene dos de los mejores del mundo peleando por ser el primero, y eso, aunque genere tensión, genera también algo que ningún rival puede comprar, que es hambre. Pero seamos justos, y esto es importante porque la convivencia no ha sido perfecta. Ha habido noches que el Madrid perdió partidos que no deberían haber perdido. Hubo noches también en que los dos buscaban el protagonismo individual cuando el equipo necesitaba colectivo, y eso tiene un coste real. De Sao Gonzalo a Bondy, de las calles del estado de Río a las afueras de París, dos historias completamente distintas, dos caminos completamente distintos, un mismo destino, el Bernabéu. Vinicius llegó con 18 años, sin hablar español, sin haber jugado una Champions League. Mbappé llegó con 25, siendo el jugador más famoso del planeta, con el peso de una generación entera sobre sus hombros. Los dos eligieron el Madrid, los dos eligieron la presión más grande del fútbol, y los dos en este momento están escribiendo su historia en el club más grande del mundo. La guerra silenciosa sigue, los dos penaltis siguen siendo un campo de batalla, el liderazgo del vestuario sigue siendo un territorio en disputa, y la pregunta de quién es la verdadera estrella del Madrid sigue sin tener una respuesta oficial. Pero hay una pregunta que lleva unos meses flotando en el ambiente, y que hoy vamos a responder sin rodeos. Una pregunta que va a dividir los comentarios, y eso es exactamente lo que queremos. ¿Quién es más importante para el Real Madrid en este momento? ¿Mbappé con sus 42 goles o Vinicius con su capacidad de cambiar un partido en un segundo? Los leo en los comentarios y recuerda, mientras los dos sigan en el Bernabéu, el Madrid no tiene techo. Si este análisis te hizo pensar, si reviviste cada momento de esta guerra silenciosa, si tienes una opción clara sobre quién manda en el Madrid, apoya este comentario con un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque mientras sigamos contando estas historias, la leyenda del Real Madrid nunca dejará de crecer. Y recuerda esto, hay clubes que sueñan con tener una estrella, el Real Madrid tiene dos, y ninguna está dispuesta a brillar menos.